Imagina que te encuentras en el corazón silencioso del Vaticano, donde los pasillos antiguos parecen custodiarlos secos de siglos pasados. No se trata solo de muros de piedra ni de grandiosa arquitectura, sino de cofres vivos que han visto nacer decisiones capaces de cambiar la historia de la fe y del mundo entero. Yo, Papa León XIV, no hablo hoy para alimentar la curiosidad mundana ni para avivar fantasías de conspiración, sino para levantar el velo sobre realidades espirituales que por demasiado tiempo han permanecido ocultas, a veces por prudencia, otras por temor y en algunos casos por pura incomprensión. Lo que estoy a punto de confesar no es fruto de leyenda, sino de documentos, testimonios y silencios cargados de verdad que finalmente deben ser escuchados. Escribe en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. El primer secreto que debo revelar tiene que ver con el peso invisible de la oración en los sótanos del Vaticano, dentro de archivos sellados con llaves y custodias, se conservanos antiguos que narran experiencias espirituales vividas por santos y místicos. Estos escritos muestran que la oración, cuando brota de un corazón puro y de una fe auténtica, no se limita a consolar el alma. Produce un efecto real, tangible, incluso medible. Hablan de sanaciones inexplicables, de conversiones repentinas, de comunidades enteras transformadas por una sola voz que se elevaba hacia el cielo. Y sin embargo, durante siglos esta verdad fue protegida. Como si el pueblo de Dios no estuviera listo para comprender su poder. Hoy yo os digo, la oración es la fuerza oculta más poderosa del universo. Ese es el primer secreto espiritual y ha llegado la hora de que el mundo lo sepa. El segundo secreto se relaciona con la fragilidad de la propia Iglesia. En corredores internos, lejos de los ojos de los peregrinos, existen salas donde se guardan crónicas secretas de crisis, divisiones y caídas morales de hombres que, aunque vestían el hábito sacerdotal, cedieron a la tentación. No me refiero solo a los escándalos que la prensa ya ha difundido, sino a heridas antiguas, a luchas interiores, a debilidades que quedaron anotadas como advertencias para los sucesores. Estos escritos no buscan condenar, sino recordar que ningún pastor está libre de la fragilidad humana. Reconocerlo no significa disminuir la santidad de la Iglesia, sino confirmar que su fuerza no proviene del hombre, sino de Dios. El segundo secreto entonces es este: la Iglesia ha temblado muchas veces, pero jamás ha caído porque su cimiento no es piedra mortal, sino roca eterna. El tercer secreto quizá es el más inquietante, pues habla de la voz profética. En rincones remotos de los archivos vaticanos se encuentran cartas, visiones y profecías dejadas por almas consagradas que en distintos tiempos recibieron mensajes anunciando pruebas durísimas para la humanidad. Algunas fueron consideradas demasiado severas, otras imposibles de interpretar y por ello se sellaron. Pero hoy confieso, entre esas profecías se habla de guerras espirituales invisibles, de batallas que no se libran con armas, sino con corazones, de un combate final donde la fe y la incredulidad se enfrentarán como nunca antes. No son palabras para infundir miedo, sino para despertar conciencias dormidas. Ese es el tercer secreto.
La profecía no es leyenda, es una voz que sigue llamando y que pide ser escuchada. 3 secretos entonces han quedado abiertos ante ustedes. No son fábulas ni invenciones, son piezas de un mosaico mayor, un diseño que aún no está completo. En los próximos pasos les revelaré los otros secretos, uno por uno, para que comprendan cuán profundo es el misterio que envuelve la fe y cuán urgente es responder con una vida renovada. Ya hemos abierto el corazón a 3 secretos que durante siglos permanecieron envueltos en silencio. Pero la verdad, cuando sale a la luz no puede ser detenida, avanza como un río caudaloso y exige ser acogida. Ahora, hermanos y hermanas, los conduciré aún más adentro hacia otros secretos que han acompañado los siglos de nuestra fe y que hoy deben ser compartidos, no para alimentar la curiosidad ni para provocar escándalo, sino para despertarla conciencia y renovar el espíritu. Cuarto secreto se refiere al poder de la liturgia. En ciertos documentos guardados con sumo cuidado se narran testimonios sobre ritos antiguos que hoy casi nadie recuerda. Algunos abolidos por razones de disciplina o de orden. Otros simplemente olvidados con el paso del tiempo. Aquellos ritos, sin embargo, no eran meras ceremonias. Tenían una fuerza espiritual capaz de tocar los corazones más endurecidos. Gestos sencillos, palabras nacidas en los primeros siglos del cristianismo, mantenían intacto un vínculo directo con el misterio divino. Cuando se vivían con fe, se abrían las puertas del cielo y las comunidades experimentaban un fuego espiritual que las transformaba. Cuarto secreto entonces es este. La liturgia no es un adorno ni un formalismo. Es un camino real que si se recorre con fe nos conduce al encuentro con Dios vivo. El quinto secreto está ligado a la sangre de los mártires. En los lugares más escondidos del Vaticano se conservan reliquias que casi nadie ha visto. Huesos, ropas, instrumentos de martirio, testigos mudos de hombres y mujeres que dieron su vida por Cristo. No me refiero solo a los santos reconocidos oficialmente, sino también a innumerables anónimos que murieron en silencio, sin que su nombre quedara en los libros de historia. Y junto a esas reliquias, hay pergaminos que narran milagros acontecidos cerca de ellas. Cadenas que se rompían solas, enfermos que se levantaban curados, comunidades enteras que recuperaban la fe. El quinto secreto nos recuerda que la Iglesia no vive solo de la palabra proclamada, sino también de la sangre derramada. Cada gota de esa sangre es una semilla que sigue fecundando la tierra de la fe. Sexto secreto nos conduce a un terreno que los hombres modernos casi no comprenden, el silencio. En los escritos de monjes y padres espirituales se descubre que el silencio nunca fue considerado vacío, sino un vientre fértil. Era en el silencio donde Dios hablaba con más claridad. Era en él silencio donde los santos recibían las visiones más luminosas. Y sin embargo, a lo largo de los siglos, el ruido del mundo y también las disputas internas de la Iglesia han sofocado con frecuencia esa voz silenciosa. El sexto secreto nos enseña que sin silencio no hay revelación. Quien quiera escuchar a Dios debe aprender primero a callar. Séptimo secreto es quizás uno de los más dolorosos de confesar porque toca la
Herida de la riqueza. Existen registros reservados que describen épocas en que la Iglesia, cegada por el poder y las posesiones materiales, se desvió de su misión. Se relatan palacios levantados con excesivo lujo, alianzas con los poderosos de la tierra, decisiones tomadas más por interés que por amor. No se trata de negar la obra santa de la Iglesia, sino de reconocer la fragilidad de quienes la han conducido en ciertos momentos. El séptimo secreto es claro. La verdadera riqueza de la Iglesia no está en sus tesoros, sino en los pobres servidos y en los humildes amados. Porque en ellos Cristo se refleja con mayor pureza. He aquí 4 secretos. Más que nos muestran que la fe nunca ha sido un camino sin lucha. Dentro de la Iglesia conviven la grandeza y la debilidad, la luz y la sombra, la santidad y la fragilidad. La liturgia, los mártires, el silencio y la riqueza. Nos revelan dimensiones profundas de este misterio que nos envuelve. Pero el camino no ha terminado. Aún restan secretos por ser revelados y cada uno toca fibras más íntimas de nuestra vida espiritual. No los escuchen como historias lejanas, sino como llamados vivos que hoy, aquí y ahora buscan transformar sus corazones. Porque la verdad no se guarda en papeles, se encarna en la vida de quienes creen y deciden responder. Hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos los senderos de 7 secretos que durante siglos permanecieron ocultos entre muros y archivos. Pero el camino no se detiene. Allí quedan aún 4 secretos, los más profundos, los más delicados, los que tocan las raíces mismas de nuestra fe. No puedo callar más porque no me pertenecen. Son patrimonio de toda la Iglesia y deben ser escuchados. Octavo secreto se refiere a la fuerza de la Eucaristía. En los documentos más reservados se encuentran relatos de experiencias místicas que nunca se hicieron públicas. Hablan de hostias que se transformaron visiblemente en carne, de cálices que dejaron rastros de sangre, de sacerdotes que fueron elevados del suelo durante la celebración, absortos en un éxtasis que nadie podía negar. Estos sucesos fueron silenciados para evitar malentendidos o abusos, pero las páginas de los testigos permanecen allí grabadas con tinta y con fe. El octavo secreto es claro. La Eucaristía no es un símbolo vacío, es presencia real, viva, palpitante. Que la recibe con fe toca el corazón mismo de Dios. El noveno secreto tiene que ver con el pecado oculto. No todos los secretos guardados en el Vaticano hablan de milagros. Algunos son sombras que revelan la debilidad humana. Existen registros internos de confesiones nunca reveladas públicamente. Pastores, guías, incluso figuras de alto rango que cargaron en silencio con culpas gravísimas. Estas historias no fueron divulgadas para no escandalizar a los fieles, pero allí están escritas como testigos de que nadie está exento de la que. Sin embargo, junto a esas confesiones aparecen también lágrimas de arrepentimiento, oraciones nocturnas, actos de penitencia escondidos. Noveno secreto nos enseña que Dios no elige a los perfectos, sino a los frágiles, que la verdadera grandeza no se encuentra en la apariencia, sino en la humildad de reconocer la propia miseria y volver al camino.
El 10º secreto nos conduce a la virtud de la esperanza. En los archivos vaticanos se conservan cartas de madres que perdieron a sus hijos, de misioneros que vieron destruidas sus comunidades, de creyentes que atravesaron guerras, epidemias y hambres, y sin embargo, en medio del dolor escribieron palabras ardientes, afirmando que ninguna noche es eterna y que toda cruz lleva en sí la promesa de resurrección. Una mujer a comienzos del siglo XIX escribió tras perder a sus 3 hijos: he perdido la carne de mi carne, pero no la fe de mi corazón. Cristo no me ha abandonado. Estas páginas no son solo memorias de sufrimiento, sino testimonios vivos de que la esperanza es un arma indestructible contra la desesperación. El 10º secreto proclama que la esperanza no es un sentimiento frágil, sino la fuerza que impide al mal tener la última palabra. Y llegamos al 11º secreto, el más custodiado de todos, el más misterioso. Se trata del rostro escondido de Cristo. No hablo de la sábana santa de Turín, ni de reliquias conocidas, sino de testimonios dispersos que narran apariciones concretas de Cristo caminando entre los hombres en momentos críticos de la historia. Un campesino del sur de Italia, en el siglo X, escribió que en medio de una hambruna vio a un hombre repartiendo pan a los pobres. Cuando intentaron hallarlo, ya no estaba. La comunidad, convencida de haber visto al mismo Señor, recuperó la fe con ardor. Documentos similares se encuentran en diferentes tiempos y culturas y todos coinciden en un punto. Cristo no ha abandonado a su pueblo. Sigue caminando entre nosotros, invisible a los ojos del mundo, pero real quienes tienen fe. El 11º secreto es la certeza de que el Señor está cerca, no lejano, y que quien lo busca con corazón sincero lo encuentra. He aquí, hermanos y hermanas, los 11 secretos espirituales que durante siglos fueron custodiados en silencio y que hoy se han abierto delante de ustedes. No los escuchen como simples relatos del pasado, sino como llamados vivos para este presente. La oración, la fragilidad de la Iglesia, la voz profética, la liturgia, la sangre de los mártires, el silencio, la riqueza, la Eucaristía, el pecado oculto, la esperanza y el rostro escondido de Cristo. 11 secretos que ya no pertenecen solo a los archivos, sino también a sus corazones. Ahora les pregunto, ¿cuál de estos secretos ha tocado más profundamente su alma? ¿Cuál les invita a cambiar de vida, a renovar la fe, a agarse con mayor radicalidad a Dios? Recuerden, la verdad no se guarda en muros ni en papeles. Se encarna en la vida de quienes creen y se dejan transformar. Que estos secretos, al ser revelados, no queden en palabras, sino que se conviertan en semillas de conversión para cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, hemos escuchado los 11 secretos, pero no basta con enumerarlos como si fueran páginas de un libro antiguo. Es necesario detenerse y meditar, porque cada uno de ellos no es un dato curioso, sino un llamado ardiente. Hoy quiero que profundicemos en los últimos secretos, los más delicados, los que han estremecido a generaciones y que siguen teniendo poder para transformar nuestra vida. Volvamos al 8º secreto, el de la Eucaristía. No es casualidad que en los momentos más oscuros de la humanidad la Eucaristía
haya sido la roca firme de los creyentes. Durante guerras, persecuciones y dictaduras, hubo hombres y mujeres que arriesgaron su vida con tal de participar en una misa clandestina en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Sacerdotes escondían pedacitos de pan y unas gotas de vino en botellas anónimas. Con esos elementos celebraban la Eucaristía en sótanos húmedos o en barracones vigilados. Los prisioneros, debilitados y hambrientos, al recibir aquel pan consagrado, sentían una fuerza que ninguna arma podía destruir. Este testimonio conservado en cartas y documentos nos recuerda que la Eucaristía no es símbolo, es presencia real. Cristo mismo bajaba a aquellas prisiones para dar vida a los que estaban a punto de perderlo todo. Noveno secreto, el del pecado oculto. También merece un examen más profundo. Puede que muchos lo interpreten como un escándalo, pero en realidad es una lección de humildad. En los archivos se encuentran confesiones privadas de obispos y pastores que reconocieron errores graves. No fueron publicadas porque podían herir a los fieles, pero quedaron allí como advertencia para las futuras generaciones. Y sin embargo, junto a la sombra del pecado, siempre aparece la luz del perdón. Un cardenal del siglo X escribió en su diario: he caído en la tentación, pero mis lágrimas nocturnas me devuelven a Dios. Ese documento fue guardado como signo de que la Iglesia no se sostiene por la perfección de sus pastores, sino por la misericordia de Cristo que levanta al caído. El noveno secreto nos recuerda que nadie es demasiado grande para no caer, ni demasiado pequeño para no levantarse. El décimo secreto, la esperanza, es quizá el más necesario para nuestro tiempo. Pensemos en la desesperación que golpea a tantos hombres y mujeres hoy. La soledad, la enfermedad, la falta de sentido. Y sin embargo, los archivos conservan testimonios impresionantes de personas que en medio de la tragedia eligieron creer. Una madre italiana del siglo XIX, tras perder a sus 3 hijos por una epidemia, escribió: mis brazos están vacíos, pero mi corazón está lleno. Porque Cristo no me ha dejado. Su carta, guardada en los depósitos del Vaticano, sigue gritando que la esperanza no muere nunca. Hermanos, el décimo secreto nos dice que la esperanza no es un sentimiento romántico, es un arma que quiebra las cadenas de la desesperación y abre camino a la resurrección. Finalmente, el 11º secreto, el rostro escondido de Cristo. Este misterio, más custodiado que todos, ha sido narrado en testimonios que no aparecen en los manuales de historia, pero que la Iglesia guardó con celo. Un campesino en el sur de Italia, en medio de una hambruna, relató haber visto a un hombre repartiendo pan. Cuando fueron a buscarlo, ya no estaba. La comunidad entera creyó haber visto a Cristo en persona y desde entonces recuperó la fe. Otro relato habla de un soldado en el frente que aseguró ver a un hombre con túnica blanca caminando entre los heridos, consolando a los moribundos. Ese rostro, invisible para muchos, fue percibido por algunos como el mismo Señor presente en la batalla. Un décimo secreto nos recuerda que Cristo no pertenece solo al pasado ni a las páginas del Evangelio. Sigue caminando hoy en medio de nuestras crisis. Invisible a los ojos del mundo,
pero real quienes creen. Estos 4 secretos finales son en realidad un espejo de nuestra vida cristiana. La Eucaristía nos alimenta, el pecado oculto nos humilla, la esperanza nos levanta y el rostro de Cristo nos acompaña. Si los acogemos, no serán simplemente recuerdos de archivo, sino semillas de transformación. Hermanos, no dejen que estas verdades se queden en los muros del Vaticano. Llévenlas a sus hogares, a sus familias, a sus comunidades. Porque el Evangelio no se guarda en papeles, se vive en el corazón de cada creyente. Hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos el camino de 11 secretos que durante siglos permanecieron custodiados en silencio. Pero ahora que han sido revelados, la pregunta más importante no es qué significan en los archivos del Vaticano, sino qué significan en tu vida. No basta escuchar estas palabras como si fueran relatos curiosos o historias antiguas. Cada secreto es un llamado, un desafío. Una chispa que puede encender tu corazón. Piensa en el primer secreto, la fuerza de la oración. ¿De qué sirve saber que la oración transforma si no doblas tus rodillas cada día? El poder de la oración no se experimenta en la teoría, sino en la práctica. ¿Estás dispuesto a hacer de la oración el centro de tu vida? Recuerda el segundo secreto, la fragilidad de la Iglesia. Muchos se escandalizan al descubrir las debilidades humanas de quienes la conducen. Pero yo te pregunto, ¿vas a usar esa fragilidad como excusa para apartarte de la fe o la verás como una invitación a amar más a la Iglesia, a sostenerla con tu fidelidad y tu servicio? La Iglesia no es perfecta, porque está formada por hombres, pero es santa porque su raíz es Cristo. Tercer secreto habla de la voz profética. No basta leer profecías antiguas y admirarse. El desafío es convertirse uno mismo en voz de esperanza en un mundo que se apaga. ¿Estás dispuesto a ser profeta en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad? La liturgia, el cuarto secreto, no es un teatro vacío, sino un puente al cielo. Participas en ella como espectador o como hijo que se encuentra con su padre. Los mártires, el quinto secreto, nos recuerdan que la fe cuesta sangre. ¿Estás dispuesto a dar testimonio aunque sea con pequeños sacrificios diarios para que Cristo sea conocido? Silencio, sexto secreto, es la cuna de la revelación. Pero vivimos en un mundo ruidoso, saturado de voces que distraen. ¿Eres capaz de callar, de apagar el ruido para escuchar la voz de Dios? La riqueza, séptimo secreto, puede ser bendición o maldición. ¿Vives apegado a lo material o eres libre para servir a Cristo en los pobres? Y los últimos secretos, la Eucaristía, el pecado oculto, la esperanza y el rostro de Cristo. La Eucaristía es alimento vivo. Pero la recibes con fe o con rutina. Pecado oculto nos humilla, pero eres capaz de confesarlo y dejarte perdonar. La esperanza es luz, pero te dejas vencer por la desesperación o eliges creer incluso en la noche más oscura. El rostro de Cristo que sigue caminando. En la historia, sabes reconocerlo en él. Pobre, en el enfermo, en el que sufre a tu lado. Hermanos y hermanas, no basta escuchar los secretos, hay que vivirlos. Hoy se abre delante de ti una elección. Los dejarás encerrados en las paredes
Del Vaticano o los llevarás a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Estos secretos no son propiedad de unos pocos. Son herencia de todos los hijos de Dios. Pero solo serán eficaces si los haces tuyos, si los conviertes en obras, sí. Los dejas transformar tu alma. No te hablo como juez, sino como pastor. También yo he temblado al revelar estas verdades, porque sé que incomodan, que ponen en crisis, que sacuden seguridades. Pero la fe verdadera no es cómoda, es exigente. La fe verdadera no es un refugio de costumbre, es un fuego que consume y purifica. Por eso hoy te invito, vuelve al silencio de tu conciencia, arrodíllate ante Dios. Deja que estos secretos te hablen personalmente. No esperes al mañana. Tiempo de la gracia es ahora. El mundo no cambiará por estrategias humanas, sino por hombres y mujeres que se dejen transformar por Cristo. La historia aún no ha terminado. Vendrán nuevas pruebas, nuevas revelaciones, nuevas luces. Lo que hoy has escuchado es apenas el inicio de un camino mayor. Permanece vigilante, permanece firme, porque Dios sigue hablando y quien tenga oídos para oír, que escuche. Hermanos y hermanas, yo les pregunto, ¿están listos para vivir no como espectadores, sino como protagonistas de la fe? ¿Están dispuestos a dejar que estos secretos no queden como palabras, sino que se hagan carne en su vida? La respuesta no la puede dar nadie por ti.